Bueno, muy buenos días a todos. Pongan mucha atención en el devocional de hoy, porque vamos a tocar un tema tan importante que es el Espíritu Santo y el reino de Dios. Hablar del Espíritu Santo es tan importante, tan esencial, porque incluso se le ha llegado a llamar el Dios olvidado. ¿Por qué? Porque si analizamos la Biblia, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento fue el Padre hablando, desde Génesis hasta Malaquías, y en los Evangelios fue el Hijo hablando, Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero de Hechos, Apocalipsis, es el Espíritu Santo hablando. Jesucristo dio instrucciones precisas a los discípulos de que no se movieran hasta que viniera el Espíritu Santo, para ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si no entendemos de que nosotros no podremos o podemos hacer, mejor dicho, nada sin la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar limitados todo el tiempo. Necesitamos recordar que Jesús, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Comenzó su ministerio cuando fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Regresó en el poder del Espíritu Santo. Comenzó a hacer milagros por el poder del Espíritu Santo. Incluso en la cruz, Él entregó el Espíritu y en la muerte fue resucitado por el Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo claramente, que Dios no solo desea de que su reino venga a la tierra, al igual que está en el cielo, sino que lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Por eso nos sella con su Espíritu Santo. Pero para poder entenderlo tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4:23. Y la Biblia, si no la entendemos, como Jesús dijo en Juan 6:63, que la palabra que Él hablaba era espíritu y era vida, la vamos a limitar a razonamientos humanos y vamos a terminar reduciendo a Dios a nuestra propia imagen. Ahora, tenemos que entender que hay un mundo espiritual más real que el mundo natural y que tanto Dios como el diablo, escuchen bien, tienen la necesidad de encontrar personas a través de las cuales puedan trabajar en acuerdo para cumplir sus deseos, uno para el mal y otro para el bien. Ahora sabemos que Dios es soberano, pero en su soberanía Él puede elegir libremente obrar de la manera que Él le agrade. Jesús no dijo que no iba a regresar, escuchen bien en Mateo 24:14, hasta que el Evangelio fuera predicado en todas las naciones. Escuchen bien esto, sino que no iba a regresar hasta que el Evangelio del reino fuera predicado en todas las naciones. Hay una gran diferencia entre predicar el Evangelio y predicar el Evangelio del reino. O sea, lo que queremos aclarar con esta distinción es que por mucho tiempo se ha limitado esa promesa de Jesús de predicar solamente el perdón de pecados a través de la gracia, pero sin incluir los otros aspectos del mensaje del reino. Se le predica a la gente para que no se vaya al infierno, para que sean salvos, para que cuando mueran estén en el paraíso con Jesús. Pero ¿qué pasa con nuestra vida aquí en la tierra? En especial de aquellos que necesitan sanidad y liberación. Ahora, si en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los discípulos, en los tiempos de Pablo, podíamos leer y podemos leer a través de la Biblia cómo
El evangelio del reino era predicado con poder, como Pablo decía. Yo vine a ustedes no con palabras persuasivas, sino con el poder del Espíritu. Necesitamos entender que a Jesús no se le ha acabado el poder del Espíritu. Pero para poderlo entender, necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4:23. Las operaciones de la fe personal, aunque son iniciadas por el Espíritu de Dios, en el espíritu humano, se deben liberar con el permiso de la mente. Por lo tanto, la mente debe ser transformada del pensamiento terrenal, natural y razonable que detiene la fe, hacia un pensamiento celestial, eterno, que nos libere para vivir de acuerdo al reino. El reino de Dios es infinito y lo abarca todo. Y la mente es desafiada. Por eso Jesús, cuando comenzó su ministerio, y aún cuando Juan el Bautista le estaba preparando el camino, Juan el Bautista decía en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reto, ese desafío, es un mandato para aceptar las normas eternas e infinitas de Dios sobre todas las personas y sobre todas las cosas y sobre la eternidad. Nada nos puede liberar del pensamiento pequeño como el reino de Dios. Tenemos que alinear nuestros pensamientos humanos con la mente de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, la forma de pensar del reino tiene que presentar las demostraciones del poder de Dios, como Jesús lo dijo en Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. Pero la mayoría de los cristianos se han arrepentido lo suficiente como para ser perdonados, pero no lo suficiente como para ver el reino. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento está asociado en nuestra mente con la queja y el lamento. El arrepentimiento por la visión del reino, al contrario, es alentador y emocionante. Si nuestros encuentros con Dios no nos dejan con más preguntas que antes, pues entonces estamos teniendo encuentros inferiores. ¿Acaso no estás cansado ya del aburrimiento que atrae el estar junto alrededor de pocas expectativas? O sea, que siempre sea lo mismo. La vida cristiana normal se encuentra entre lo que actualmente entendemos y la revelación que proviene de las esferas del misterio. Y aquí es cuando nos desafía a movernos. Grandes multitudes de creyentes cristianos, escuchen esto, lo digo con toda responsabilidad, son ateos en la práctica porque no creen en un Dios activo. Porque hoy en día se niegan a decir que Dios no existe, pero lo hacen a través de sus acciones, las que dicen que ya no hay un Dios como el de la Biblia, ni tampoco como el Dios que obraba con ese poder. Yo te pregunto, ¿no estás cansado de hablar acerca de un evangelio de poder, pero no ver demostraciones de ese poder? Pero para poder hacerlo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La mente del creyente, por un lado, ha sido rechazada por muchos al crear un evangelio autómata, que en el mejor de los casos es un evangelio sentimentalista, ritualista, lleno de tradiciones, y que disfrutan el hacer cosas sin razón, pensando que Dios está agradecido por su gran fe. Pero por otro lado, hay aquellas personas que van mucho más allá, con una mente más abierta, más arriba de su lugar correcto,
al crear un evangelio que ha reducido a Dios a la imagen sin poder de un hombre. Y este grupo vive con ilusión de que son espiritualmente salvos porque solo aceptaron las cosas que entienden al elevar un cristianismo carnal a un estado de élite. Abrazan sin saberlo el mismo engaño que quisieron evitar. Nuestro reto es entregar nuestras vidas por completo al propósito pleno de Dios para la mente del hombre a través del modelo que Jesús nos entregó, dándonos acceso a su estilo de vida sobrenatural. Pero ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y necesitamos al Espíritu Santo. Pongan mucha atención. Jesucristo dijo en Mateo 11:11, les aseguro que entre los nacidos de mujer, entre los mortales, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan el Bautista era la marca a alcanzar para todos en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, aún el más pequeño nació para sobrepasarlo por su relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente del cielo que hace posible este tipo de encuentros. Y no solo eso, los convierte en algo habitual para quienes quieren seguirlo. Jesús estableció una nueva marca al decir que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, porque Juan no hizo ningún milagro, la Biblia no lo registra. Su ministerio fue gloriosamente necesario, pero no es de los que normalmente compararíamos con los de los profetas más espectaculares, por así decirlo, como Elías, Daniel, Eliseo, Moisés. Pero el que todo lo sabe dice que él fue el mayor. Jesucristo dijo. Y este pasaje de Mateo 11:11 contiene una verdad que nos ayuda a ver nuestro potencial desde la perspectiva del cielo. Y es una verdad tan maravillosa que todo el infierno ha fijado como prioridad impedirnos comprender su simplicidad. Por eso abran su mente, sean receptivos, estén atentos, porque el diablo va a querer robarle la palabra de su corazón. Y con esto en mente llega una noticia aún más sorprendente. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Jesús no quiso decir que la gente que está en el cielo es mayor que Juan, porque esa afirmación no tendría sentido. Él hablaba de un ámbito de vida que pronto iba a estar al alcance de todos los creyentes. Juan profetizó la venida de Cristo y llegó a confesar su necesidad personal de esa venida. Cuando él dijo en Mateo 3:11, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y en Mateo 3:14 dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Juan confesó su necesidad personal del bautismo de Jesús, de que él necesitaba ese bautismo del Espíritu. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, y ni siquiera Juan, tenían lo que iba a ser ofrecido al menor de los santos, de los creyentes, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que se convirtió en la meta de Dios para toda la humanidad.
El bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a un estilo de vida al que ni siquiera Juan el Bautista tuvo acceso. Jesús nos hace desear ese estilo de vida por medio de su ejemplo. Y luego nos da la promesa de que lo tenemos a nuestro alcance. Hay una diferencia entre las metas inmediatas y las metas finales. El éxito en una meta inmediata hace posible alcanzar una meta final, pero fracasar en el logro de lo inmediato nos impide alcanzar la meta final. Por ejemplo, los que juegan bolos o boliches saben muy bien que cada pista solo tiene 10 boliches al final, pero también tienen marcadores en la misma pista. Un buen jugador sabe cómo rueda la bola cuando es lanzada por su mano. Los jugadores apuntan a una marca en la pista como meta inicial y aunque no reciban puntos por alcanzarla, los puntos solo se obtienen cuando se toca la meta final, los boliches, las que están al fondo de la pista. Así también, la salvación no era la meta final de la venida de Cristo, era la meta inmediata, la marca en la pista. Si no se lograba la redención, no había esperanza para la meta final, que era llenar a cada persona nacida de nuevo con el Espíritu Santo. El deseo de Dios es que el creyente desborde de Él, que estemos llenos de la plenitud de Dios, como dice Efesios 3:19. La llenura del Espíritu resulta o es el resultado muy diferente de lo que cualquier persona hubiera experimentado jamás. Por esa razón, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento pudo confesar que necesitaba ser bautizado por Jesús, lo cual significaba que necesitaba ese bautismo, precisamente el bautismo que se le había encomendado anunciar. El bautismo en el Espíritu pone a nuestro alcance un estilo de vida que ni siquiera Juan tuvo acceso. Ahora, pensemos esto, podríamos viajar fuera de este planeta en cualquier dirección a la velocidad de la luz, que según dicen es de 300,000 kilómetros por segundo, durante miles de millones de años sin llegar a nada que no sepamos ya que existe. Y todo eso cabe en la palma de la mano de Dios. Ese es el Dios que quiere llenarnos de su plenitud. ¿Cómo cambia esto la perspectiva? ¿Se dan cuenta? Para tener una imagen completa o más entendible, veamos una imagen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, cuando la sangre del cordero fue derramada y aplicada en los dinteles de las puertas, pues de la misma manera nosotros también fuimos liberados cuando la sangre de Jesús fue aplicada a nuestras vidas. Los israelitas pronto llegaron al Mar Rojo y el hecho de atravesar esa agua se llama el bautismo de Moisés, como dice Pablo en 1 Corintios 10:2. De la misma manera nosotros nos encontramos con las aguas del bautismo después de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, después de nuestra conversión, cuando nos bautizamos en las aguas. Cuando los judíos finalmente entraron en la tierra prometida, entraron atravesando un río, o sea, otro bautismo. Ese bautismo no era una forma de separarse del pecado, porque eso ya había quedado cuando salieron de Egipto. Este nuevo bautismo ahora los llevaba a una forma de vida diferente. Cuando atravesaron el río Jordán, tuvieron que luchar al costado del río donde estaba el desierto y ganaron. Pero una vez que cruzaron el río Jordán, las guerras iban a ser libradas de forma muy diferente. Ahora debían marchar alrededor de una ciudad en silencio durante días, hasta que un día alzarían su voz en un grito hasta ver caer los muros, como dice Josué en el capítulo 6. Pero más tarde tendrían el desafío de enviar
a un coro al frente de la batalla primero. También, como dice en Segunda de Crónicas 20:21, con el rey Josafat. Y recordemos también la ocasión en que Dios envió intencionalmente a 30,000 soldados de regreso a sus casas para poder pelear una batalla solamente con 300 soldados que traían solamente antorchas y trompetas. La historia de Gedeón en Jueces 6. Dios hace posible la tierra prometida y nosotros pagamos el precio por vivir ahí. Él nos da de su bautismo de fuego si le damos algo que valga la pena quemar. Ese bautismo en el Espíritu Santo es el cumplimiento de la imagen del Antiguo Testamento de la entrada a la tierra prometida. Supongamos que los hijos de Israel hubieran decidido cruzar el Jordán, pero se contentaron con vivir en sus orillas. O sea, si se hubieran quedado ahí, no habrían cumplido el propósito por el que cruzaron el río, porque había naciones que debían destruir y ciudades para conquistar. Contentarse con menos de lo que Dios tenía en sus propósitos para ellos, pues hubiera significado aprender a vivir con el enemigo. Y eso es lo que sucede cuando un creyente es lleno en el Espíritu Santo, pero nunca va más allá de hablar en lenguas, o cuando nos quedamos estáticos, satisfechos con algo menos que el propósito final de Dios. Porque aprendemos a tolerar el mal en algunas áreas de nuestra vida. Y por glorioso que sea algún don del Espíritu, es solo un punto de entrada para una vida de poder. Ese poder nos ha sido dado para conquistar, para desposeer a las fortalezas del infierno y tomar posesión para la gloria de Dios, para ir a todo lugar a predicar el evangelio del reino de Cristo. El reino viene en poder. Jesucristo dijo en Marcos 9:1, algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Cada vez que se menciona en los evangelios el reino de poder, es seguido por el incidente del monte de la transfiguración. Algunos consideran que esto significa que lo que sucedió a Jesús en ese monte fue que el reino llegó en poder. Pero si eso fuera así, ¿por qué Jesús tendría que hacer énfasis en que algunos no iban a morir hasta que vieran al reino venir en poder? Jesús hablaba de algo mucho más grande. Él habló de la promesa del Padre que iba a llegar, el hecho que nos iba a revestir de poder de lo alto, el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:4-8 dice la palabra que estuvo por 40 días hablándole a los discípulos que habían caminado con él por 3 años y medio, hablándoles, enseñándoles acerca del reino de Dios, preparándolos para que recibieran el poder del Espíritu Santo y fueran testigos efectivos de Él, testigos de Jesucristo. Y por alguna razón pensamos a veces que el bautismo en el Espíritu Santo solo fue un acontecimiento que se dio una sola vez, en que recibimos a Cristo y eso era todo. Pero la Biblia enseña otra cosa. En Hechos 2 vemos a 120 personas ser bautizadas en el Espíritu Santo, en el aposento alto. Pero en Hechos 4 encontramos que algunas de esas personas son nuevamente llenas. O sea, un bautismo, muchas llenuras. ¿Por qué? Porque tenemos fisuras. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la bendición de Dios todos los días. El problema no es recibir más de la bendición de Dios, sino negarnos a entregar a otros la bendición que hemos recibido. Jesucristo dijo que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. El tiempo que pasamos recibiendo oración se ha convertido en una herramienta que Dios utiliza para llenar a su pueblo con más de Él mismo. Se ha convertido en un método para ese maravilloso momento de impartir bendición.
En Mateo 12:28 Jesucristo dijo: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pongan atención a esta frase: por medio del Espíritu de Dios, el reino. O sea, el Espíritu Santo abarca el reino. Aunque no son lo mismo, son inseparables. El Espíritu Santo hace cumplir el señorío de Jesús, marcando su territorio con libertad. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:17, el dominio del Rey se hace evidente por medio de su obra. La segunda parte de este versículo revela la naturaleza del ministerio. Un ministerio ungido provoca la colisión de dos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Y esta escritura demuestra la naturaleza de la liberación. Cuando el reino de Dios viene sobre alguien, los poderes de las tinieblas se ven obligados a salir. Cuando se enciende una luz, las tinieblas desaparecen. No hay ningún debate. No va a continuar oscuro por unos minutos hasta que gana la luz. La luz es tan superior a las tinieblas que su triunfo es inmediato, como cuando de repente prendemos la luz y que vemos animalitos corriendo por ahí. Así son los demonios. El Espíritu Santo no tiene heridas de batalla, no tiene marcas que le hayan dejado los príncipes demoníacos luchando por el primer lugar, porque Jesús es Señor y punto. Quienes aprenden a trabajar con el Espíritu Santo hacen que la realidad de su mundo, su dominio, colisione, choque con los poderes de las tinieblas que tienen influencia sobre una persona o una situación. Cuanto mayor es la manifestación de la presencia del Espíritu, más rápida es la victoria. Por eso tenemos que valorar su presencia. El mayor regalo que hemos recibido jamás es el Espíritu Santo. Y quienes descubren el valor de su presencia tienen acceso a una intimidad con Dios que nunca hubieran soñado posible. Y de esa relación brota un ministerio de poder que antes solo era teoría, fantasía. Lo incomprensible se hace posible porque Él está con nosotros y en nosotros. Jesucristo, o mejor dicho, en toda la Escritura vemos una promesa de Dios, no solo de Jesús, sino también del Padre y del Espíritu Santo: estaré contigo. Es una promesa que Dios hizo a todos sus siervos. Moisés la escuchó cuando enfrentaba el desafío de librar a Israel de Egipto en Éxodo 3:12. Josué la recibió cuando guió a Israel para entrar en la tierra prometida en Josué 1:9. Gedeón la recibió cuando recibió el llamado de Dios para ser el libertador de Israel, y Dios lo selló con la misma promesa en Jueces 6:16. En el Nuevo Testamento, Dios la extendió a cada uno de nosotros, los creyentes, a través de la Gran Comisión, en Mateo 28:19 y en Marcos 16:20. Pero la promesa nos llega cuando Dios nos comisiona para algo que es humanamente imposible. Es importante destacar esto. Es la presencia de Dios la que nos relaciona con lo imposible. Él está en nosotros por causa de la gente, de los que están perdidos, y está sobre nosotros por la causa de ellos también. Su presencia hace que sea posible cualquier cosa. Dios no necesita tratar de hacer cosas sobrenaturales. Él es sobrenatural. Lo único que podría hacer sería intentar no serlo. Si lo invitamos a intervenir en una situación, pues debemos esperar nada menos que una invasión sobrenatural. Las personas, dice en Hechos 5:15, que ponían a los enfermos en las calles con la esperanza de que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y fueran sanados. Pero no era la sombra de Pedro la que les daba la sanidad. La sombra no tenía sustancia,
Pedro era cubierto por la sombra del Espíritu Santo y era esa presencia la que producía los milagros. La unción es una expresión de la persona del Espíritu Santo. Él es tangible. Hubo momentos en el ministerio de Jesús en que todas las personas que tocaban su manto eran sanadas o liberadas. En Marcos 6:56. La unción es sustancia, es la presencia real del Espíritu Santo y Él puede manifestarse a nuestro alrededor. Por ejemplo, una botella no está completamente llena hasta que rebosa. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. La llenura se mide por lo que desborda. Cuando nos ocupamos solo de nosotros mismos, pues restringimos el flujo del Espíritu Santo. Nos convertimos en mar muerto, porque Jesús dijo que iban a correr de nuestro interior ríos de agua viva. Pero si no nos ocupamos de los demás y solo somos egoístas pensando en nosotros, pues somos mar muerto en el que entra agua pero nada sale y nada puede vivir en aguas estancadas. El Espíritu Santo se libera por medio de la fe y la compasión. Y la fe y la compasión nunca son egoístas. Hay una escritura hermosa en Gálatas 5:6 que dice que la fe obra por el amor. Uy, esto está poderoso. La historia secular habla de un gran líder militar que fue Alejandro Magno. Y dicen, según la historia, que él guió a sus ejércitos en victoria tras victoria. Su deseo de conquista era cada vez mayor y lo llevó hasta los montes Himalaya. Alejandro Magno, él deseaba cruzar esas montañas, pero nadie sabía qué había del otro lado. Sus líderes militares estaban preocupados por la visión de su jefe. ¿Por qué? Porque habían llegado hasta el extremo del mapa. Ya no había mapa del nuevo territorio que seguía después de esas montañas donde Alejandro Magno quería ir. Pero los jefes militares tenían que tomar una decisión. ¿Estarían dispuestos a seguir a su líder fuera del mapa o se contentarían con vivir dentro de los límites? Pero ellos decidieron seguir a Alejandro. Seguir la guía del Espíritu Santo puede llevarnos a enfrentar el mismo dilema. Aunque Él nunca contradice su palabra, no tiene ningún problema en contradecir la forma en que nosotros la entendemos. Quienes se sienten seguros debido a su concepción, a su entendimiento intelectual de las Escrituras, disfrutan de una falsa sensación de seguridad, porque ninguno de nosotros comprende totalmente la Biblia, pero todos tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestro denominador común que siempre nos guiará a la verdad. Pero para seguirlo debemos estar dispuestos a salirnos del mapa, a ir más allá de lo que conocemos. Para hacerlo con éxito debemos reconocer su presencia por sobre todo. Por eso Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre la forma en que Jesús ministraba y la forma en que se ministra hoy en día. Jesús dependía completamente de lo que el Padre hacía y decía y lo demostraba con su vida, con el poder del Espíritu Santo. Él seguía la dirección del Espíritu Santo, aun cuando parecía poco razonable. La iglesia hoy en día ha vivido demasiado tiempo con una visión intelectual de la Biblia, sin la influencia del Espíritu Santo. Tenemos programas, instituciones que no requieren nada del Espíritu Santo para sobrevivir. De hecho, gran parte de lo que llamamos ministerio, pues no tiene nada que asegure que Él está presente. Cuando no nos
concentramos en la presencia de Dios, acabamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por Dios. Nuestras intenciones pueden ser muy nobles, pero no tienen poder. Y grábense esto para ir concluyendo. La compasión atrae la manifestación de la presencia de Dios. Jesús, Él solía sanar después de sentirse conmovido. Él con frecuencia detectaba la guía del Espíritu Santo. Cuando reconocemos la guía del Espíritu Santo, vamos a reconocer su amor por la otra persona. Sentirse atraído por compasión a otra persona generalmente significa que habrá alguna clase de manifestación sobrenatural para ella, ya sea una palabra de aliento o una oración por sanidad o liberación. Amar a las personas siempre ha sido el plan de Cristo. Y cuando le entregamos nuestros planes a Dios, entonces podemos recibir los suyos. El Espíritu Santo es el agente invasor del cielo y su presencia aterra a los poderes del infierno. Mañana estará hermoso y veremos cómo la unción batalla contra un espíritu que se ha levantado hoy en día, un espíritu de anticristo. Solo quiero dejarlos con esto, de que nos demos cuenta de que si no le damos lugar al Espíritu Santo, siempre estaremos limitados en todo lo que hagamos. Tú y yo fuimos creados para ser la morada del Espíritu de Dios. Jesús, desde que Él comenzó su ministerio, desde que fue engendrado, el Espíritu Santo tuvo una parte fundamental en todo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, y hasta su ascensión al cielo, porque cuando Él ascendió, lo último que hizo fue dejarnos la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana. Señor, necesitamos entender que no hay Espíritu Santo sin glorificar a Cristo. Y no podemos glorificar a Cristo sin el Espíritu Santo. Por eso cuando ignoramos, cuando menospreciamos, cuando rebajamos, denigramos al Espíritu Santo a una fuerza activa, como dicen algunos, pues lo estamos denigrando de su parte en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tu palabra dice claramente que son uno mismo. Porque tu palabra dice que tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Tenemos que entender, Señor, que la Biblia se compone de las tres personalidades que componen al mismo Dios, al único Dios. Tú nos hablas, Señor, en el Antiguo Testamento como un Padre amoroso. Luego nos enseñas a vivir como un hijo obediente en los Evangelios y a tener una relación con el Padre. Pero luego nos enseñas a vivir, a ser guiados con el Espíritu desde Hechos hasta Apocalipsis. Porque es lo único que nos da garantía de que estaremos contigo por la eternidad. Ser guiados por ti, por tu palabra, por tu Espíritu, revelándonos, Señor, lo que tú nos hablas diariamente en la palabra. Señor, danos entendimiento, danos sabiduría. Que podamos, Señor, ser tierra fértil para que esos frutos del Espíritu se manifiesten en cada uno de nosotros. Tú lo dices claramente, Señor, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, Señor. Si no tenemos ningún fruto de esos, entonces
Nos engañamos, Señor, porque no estamos dejándole a tu Espíritu que nos guíe, que nos enseñe, que cultive la cultura del reino en nosotros, Señor. El único que puede glorificar a Cristo en nuestra vida es el Espíritu. Necesitamos dejarlo que Él nos guíe. Que nuestra carne no gane, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y batallan entre sí, porque la carne quiere hacer su voluntad y el Espíritu la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. Cumplirlo, Señor, ese es el propósito. Señor, enséñanos a ser obedientes, a seguir la guianza tuya diariamente, a ser sensibles, a no apagar tu Espíritu, a no entristecer a tu Espíritu, porque es una persona sensible. Por eso tú lo muestras como una paloma. Una paloma es tan sensible que al menor ruido se va. Así es tu Espíritu. A veces con una actitud, una mala palabra, Ay, Señor, ¿cuántas veces te contristamos al día, Señor, con nuestras actitudes? Y nos olvidamos que tú vives en nosotros. Que cada vez que nosotros dejamos entrar a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, la boca, el tacto, cosas inmundas a tu casa, te contristamos, te apagamos. Señor, hoy te rogamos que nos sensibilices. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestro espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor. Y que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Ese es nuestro anhelo, Señor. A no hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Como tú nos enseñaste en la oración, como estudiamos el día de ayer. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, y que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Pero solamente hay una manera de que se cumpla, y es a través de ser sensibles a la voz y a la guianza de tu Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.